Noroña se le va con todo a los ministros. Pues ellos no tienen que reconocer nada, quien tiene que reconocerlos es el pueblo. Ellos no tienen que reconocer nada. Ellos no los elige nadie. Ellos deciden lo que quieren, hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos. Bueno, llegó la hora de la democratización. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a lunes 4 de noviembre. Noroña ya dio a conocer oficialmente quiénes son los ministros que renuncian. Durante esto les puso un alto, expresándoles que la 4T no se echa para atrás y que el próximo año se elegirán a los magistrados, ministros y jueces. No se va a traicionar al pueblo como ellos lo planean, haciéndole cambios a la Constitución. Además, no es ninguna novedad que estos ministros corruptazos estén renunciando, pues esto favorece a sus intereses económicos, pues se retirarán con haberes de retiro. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Decidí compartirles las renuncias. Yo creo que son documentos públicos, por supuesto, no son documentos privados. Y previo a la sesión que tendrá lugar mañana en la Suprema Corte de Justicia, donde ellos se han arrogado atribuciones que no tienen, y encima yo reitero que no hay ningún artículo de la Constitución que le dé facultad al Poder Judicial a echar atrás una Constitución vigente. Eso es sin precedentes en la República, gravísimo si sucediera. Entonces mañana hay un grupo de ministros y ministras de la Corte que están a 1 milímetro de acabar en el barro de la historia, escribiendo una de las más lamentables páginas, porque nos señalan de que estamos en una crisis constitucional generada por nosotros y está generada por ellos. No hay tal crisis, pero sería un momento muy delicado si mañana ellos decidieran invalidar la Constitución, como lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro González Alcántara y Carranca, ni ninguno de los ministros que generan el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, pues tienen facultades para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Eso no es aceptable de ninguna manera, porque además no está en el marco constitucional. Si fuéramos el siglo XIX y estuviera constituido el supremo poder conservador en el marco legal, bueno, pues esas son las reglas existentes, pero esas no son. Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial. Eso es inaceptable. En ese marco, yo decidí compartirles, ay caray, tengo estas son las originales, tengo que traer las copias para darles copia de las renuncias de los 8 ministros que renunciaron para irse en agosto del año entrante, el último día de agosto de 2025. Ya quisiera cualquier trabajador o trabajadora renunciar con más de un año de anticipación
y que le dijeran, y además te vas forrado, échele ganas, ¿no? Está, ¿quién fuera ministro o ministra de la Corte? Uy, me equivoqué de profesión. Entonces, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar Morales no usa papel membretado y él ya se va en noviembre y renuncia. Anticipado, no tiene cuate, la verdad. Ana Margarita Ríos Farjar, ya les comenté que es la única que renuncia a sus saberes. No, son copias, sí son, no, este sí es original. Qué cosas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia. Margarita Ríos Farjar se la dirige al Senado de la República. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la mesa. Está desinformado, no sabe mi nombre. El ministro Aguilar a la mesa directiva. Juan Luis González Alcántara Carrancá es educado, aunque su actitud me la dirige. Todos les voy a dar copia. Alberto Pérez Dayán es el otro ministro que me la dirige. Tengo aquí revuelto originales con copias. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Javier Lainez Potisek se la dirige al presidente de la mesa directiva. Digan mi nombre, escriban mi nombre, bellacos. Jorge María Pardo Rebolledo se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Son las renuncias que me parece que en el marco de la decisión que van a tomar les proporcionaremos copia para que ustedes las analicen, las comenten, vean, porque son simpáticos. Renuncian porque eso dice la Constitución, porque eso favorece a sus intereses económicos de separo. Y eso no lo pretenden quitar del marco constitucional. Ese artículo sí les reencanta. Pero que se elija a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, eso no les gusta. Y pretenden quitarlo. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quieran. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino, porque además, ¿por qué se van a elegir a los ministros y ministras de la Corte, a los integrantes del Tribunal de Disciplina y a los integrantes, a los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al resto de las personas juzgadoras? No, que además justo es a las que no elige nadie, porque a los integrantes del Tribunal de la Sala Superior los elige el Senado. Hoy, antes de que se hiciera el cambio de la Constitución. A las integrantes, personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia las elegía la Cámara de Senadores a propuesta de quien estuviera en la presidencia. Y a los únicos que no elige nadie son a jueces y juezas y magistrados y magistradas, y pretenden que eso siga igual, que entre ellos se repartan, se distribuyan, determinen. Eso se acabó. La Constitución hoy ha determinado la democratización del Poder Judicial. La democratización del Poder Judicial. Ahora bien, en el caso de la instrucción que di, de que se presentara de inmediato un recurso a la Corte para pedir el sobreseimiento de todo lo que había, porque ya hay una nueva Constitución que plantea, que explicita lo que dice el artículo 61, fracción primera de la Constitución, que no procede amparos contra reformas constitucionales, y que en caso de acciones de inconstitucionalidad no pueden, no deben tomar como ley electoral a la Constitución. O sea, si bien es cierto que el corazón de la reforma que se hizo plantea la elección de las personas juzgadoras, no es una ley electoral. Retiré la instrucción. No vamos a presentar nada en la Corte,
porque al día siguiente González Alcántara y Carrancá ya estaba diciendo que se la iba a pasar por sálvase a la parte, que ya había terminado la instrucción. ¿Y eso qué? Todavía no determinan. Hoy la Constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la Corte. Y nuevamente, un ministro de la Corte, haciendo eco de ese bloque, dice: la Constitución somos nosotros. El poder supremo somos nosotros. Quien manda en este país somos nosotros. ¡Qué audacia de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta! Decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Y del 135 constitucional que establece quién haga cambios a la Constitución. Finalmente, quiero comentarles un dato interesante. Fíjense que los números que sorprendieron sobre las declinaciones tienen que ver con desinformación, porque 227 magistrados declinaron a ir a la elección, pero a ellos les toca hasta 2027. Su declinación no procede. Pueden cambiar de opinión. Falta mucho para el 2027. Entonces, si ellos ven que sale bien la elección y que sí quedó gente valiosa, aún del Poder Judicial hay gente valiosa, claro, elegidos por el pueblo, pues pueden caerse todos los prejuicios que hay de que tenemos el control, de que está todo determinado. O sea, están diciendo barbaridades, la verdad. Entonces, estos 227 les contestaremos que es improcedente su declinación y que si la quieren hacer en su momento, cuando se emita la convocatoria para la elección de 2027, pues ahí será aceptada, pero que en este momento es improcedente. Yo creo que son 232 magistrados los que renuncian a la elección del año entrante. 232, hay 28 que no especifican para dar el total de 487. En el caso de las declinaciones de juezas y jueces, 110 son del 2027. 110 es improcedente. No es el momento. 201 son del proceso 2024-2025 y 22 no especifica. Tengo la impresión, y les voy a decir cuál es nuestra hipótesis de por qué hubo declinaciones en número tan importante. Porque dentro del Poder Judicial se les dijo que si no declinaban desde ahora, no les íbamos a pagar su retiro conforme al ingreso que tienen en este momento. Y eso es falso. Se les va a respetar el retiro en base al salario que hoy tienen. Porque además no hay ninguna renuncia. Confunden declinación con renuncia. Porque hay quien al declinar está presentando su renuncia a partir del último día de agosto de 2025, cuando se hará la elección. Y ellos creen que la declinación es renuncia. Son dos cosas diferentes. Es la declinación a participar, que ese es un derecho electoral que ellos pueden ejercer o no, y la renuncia, que pueden también, por cierto, presentarla o no, porque si no se presentan a la elección quedan separados una vez que se elija a la nueva persona juzgadora. Pero se les respetará. Inclusive a los que no presentaron declinación y que no ganen la elección, se les respetará su retiro con fundamento en el salario que tienen el día de hoy. O sea, de este año, pues. Porque no les escapa a ustedes, creo, pero si no se los digo, que el Consejo de la Judicatura está disminuyendo los salarios de las personas juzgadoras. Dicen que para respetar la Constitución. Yo digo que lo hacen para enchilar más a los integrantes del Poder Judicial. Están actuando de manera irresponsable y provocadora. Nunca han atendido esto y ahora sí lo atienden. Singular. Pues esto es lo que quería comentarles. Me pareció importante los datos, me parecía importante comentar el por qué decidimos dar a conocer las renuncias, que son documentos públicos. Insisto, de hecho, 2
no sé si más. 2 de ellos lo hicieron público, no se está en ninguna privacidad, son documentos que podrían. Yo pensé que iban a ser documentos históricos, yo creo que ya no lo serán. Yo creo que ya no lo serán porque su temeridad del día de mañana los hace insustanciales, desde mi punto de vista, estos documentos. Reitero, porque se atienen a lo que dice la Constitución, pero a la vez amenazan con mañana despedirla. Entonces, son simpáticos. Bueno, estamos tranquilísimos, tranquilísimos. El movimiento es muy poderoso porque tiene el apoyo del pueblo y vamos a salir bien. Vamos a elegir a las personas juzgadoras, de eso que a nadie le quede la menor duda. Estamos a sus órdenes para las preguntas que hubiese. No la he leído. No la he leído. De que nada puede detener un proceso electoral. Pues es un criterio que ha permanecido por décadas, porque sería terrible que alguien otorgara un amparo para detener un proceso electoral. Imagínate la elección de presidente de la República, el Congreso, la crisis en la que entraría. O sea, un proceso electoral no lo debe detener nadie. Los tiempos es un poco como lo de materia hacendaria, que tú no, pues, por más que te ampare la justicia, tienes que pagar los impuestos. Si después resulta que era incorrecto, te regresan los recursos, pero sería muy, muy fácil parar temas que no deben detenerse, como es el pago de impuestos o un proceso electoral. Es un criterio que ha dominado los procesos electorales, no hay sorpresa. Yo lo comenté aquí, que no había nada que pudiera detener el proceso electoral. Es más, aún que mañana determinaran aprobar el proyecto presentado por González Alcántara y Carrancá, no detendrían el proceso electoral, porque el mismo proceso plantea que se elijan ministros, ministras, integrantes del Tribunal Superior y Sala Superior del Tribunal Electoral. Reitero, no nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a hacer posible que se elijan todas las personas juzgadoras por primera vez en el mundo. Se hará en México. Gracias, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Hoy en la mañana a la presidenta le preguntaron sobre si iba esta elección el próximo año. Le insistieron bastante hasta que dijo que sí iba. Sí. Primero dijo que se iba a esperar a qué es lo que decidía en la Suprema Corte. Quiere decir esto que aunque ellos avalen el proyecto del ministro de todas maneras va, entonces ¿de qué serviría esperar a que decidieran en la Suprema Corte? No estamos esperando. ¿Quién está esperando? Porque por lo que dijo la presidenta. No estamos esperando. O sea, a ver, no estamos esperando. Cuando dice hay que esperar, está diciendo bueno, pues vamos a ver qué deciden. Pero no estamos esperando nada, el proceso sigue su curso. Hoy se emiten las convocatorias de los 3 poderes de la República, del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, para la inscripción de personas que aspiren a alguna responsabilidad dentro de los diferentes ámbitos de las personas juzgadoras. No estamos esperando nada, es una forma de expresión. O un protocolo. No, es una forma de expresión. A ver, si a ti te dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Sí, pues hay que esperar a ver qué deciden, no especulo. ¿Para qué especulo? No sé, porque pueden presentarse muchos escenarios. Uno es que sobresean. Uno es que decidan regresar el proyecto, que planteen que debe tener modificaciones. Otra es que lo aprueben en sus términos. Otro es que no logren los 8 votos que necesitan. O sea, hay muchos escenarios posibles. ¿Para qué especulamos? Cuando se habla de esperar, a eso nos referimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que esperar a ver qué deciden para lo que tiene que ver con su determinación. Pero efectivamente respaldamos desde el Senado de la República la expresión de la compañera presidenta de que el año entrante se elegirán a las personas juzgadoras. Yo tampoco tengo ninguna duda.
Bien, usted en su momento había señalado que podía no aceptar la renuncia de los ministros. ¿Continúan en esa tesitura? Eso lo decide el Pleno, eso lo decide el Pleno, pero ya es insustancial. Ya es insustancial. Ahora sí que hay que esperar a ver qué determinan, pero ya no es importante. Ya no es, ahora sí que no es tema. No. Han ido a tal irresponsabilidad las ministras y ministros de la Corte que lo que pase con sus saberes no es importante. Yo creo que ellos más bien deberían pensar cómo quieren pasar a la historia. ¿Han pensado en la eventualidad de que si la Corte fallara mañana y desconociera la reforma judicial, la eventualidad de que los jueces y magistrados digan no, pues no nos vamos porque pues, la Corte declaró inconstitucional esa reforma y nos quedamos? Ya analizaron esa posibilidad. Primero, no hay una reforma. No hay una reforma, hay una Constitución vigente. El 15 de septiembre se publicaron los cambios a la Constitución y hoy, pero la precisión es importante, porque no es lo mismo una reforma que una Constitución. Hoy la Corte dice qué le gusta y qué no le gusta a la Constitución, se atreve a eso la Corte sin ninguna atribución. Por eso yo insisto que son el supremo poder conservador, se creen en el siglo XIX. En ningún lugar del marco constitucional tienen esa atribución, en ningún lugar. Y ellos provocan temerariamente una crisis constitucional. Si la Corte dijera no se pueden elegir a las personas juzgadoras, nosotros decimos sí se pueden y se van a elegir. Punto. Ya lo dije. Pues los jueces pueden decir lo que quieran. ¿Cómo lo sacamos? Pues con una elección. Con una elección. O sea, yo insisto que no especulo sobre el tema, pero lo que yo estoy diciendo es que en el año entrante se van a elegir a las personas juzgadoras. Punto. Pues ellos no tienen que reconocer nada. Quien tiene que reconocerlos es el pueblo. Ellos no tienen que reconocer nada. Ellos no los elige nadie. Ellos deciden lo que quieren, hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos. Bueno, llegó la hora de la democratización. Yo no estoy diciendo ninguna otra cosa, porque no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. Punto. Eso va a suceder. Porque yo vuelvo a preguntar, ¿por qué elegir a los ministros y ministras y a los jueces no? ¿Por qué elegir al Tribunal Superior la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los magistrados y a las magistradas y magistrados no? ¿Por qué elegir al Tribunal de Disciplina y a los jueces y a las juezas no? Seré curioso. ¿De dónde sacan semejante disparate González, Alcántara y Carrancá y el número de ministros y ministras que apoyaran eso? ¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron ética? ¿Quién los financia? ¿Quién los lleva a esa temeridad? Yo estudio derecho como lo que hago en todo en la vida, de manera autodidacta, y soy mucho más serio que los ministros de la Corte. Llevo semanas diciéndoles que me digan en qué artículo de la Constitución sostienen las atribuciones que pretenden ejercer y que no tienen. Los medios han sido simpáticos en eso, repiten todo lo que ellos dicen sin preguntarles dónde está su atribución. Nosotros les decimos es el 135 constitucional. En la sesión del viernes, lo único que teníamos que hacer era leer los votos de los congresos de los estados. En ningún lugar del 135 dice que hay debate. Nadie dijo eso. Nadie dijo que el PRI llegó a reventar. Nadie dijo que exigían hablar y hablaron todo lo que quisieran, y cuando yo determiné que ya era suficiente, todos quisieron reventar la sesión. Yo estoy hablando de sustento legal, no de lo que a mí se me ocurre. Sí.
Sí. No, a ver, una cosa es que estén en contra de los cambios a la Constitución y otra cosa es que la Corte tenga atribuciones para echarlos atrás. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna. ¿Dónde dice que si el artículo tal no les gusta lo pueden quitar? ¿Dónde dice eso? Por eso, no es un poder revisor de la Constitución, perdón, no. Es un poder que ejerce la interpretación de la Constitución, que juzga, pero no legisla. ¿Dónde dice? Yo te reto a que me digas en qué artículo de la Constitución dice que pueden quitar un artículo, que pueden quitar varios. Vuelvo a decir, ¿de dónde sacan que pueden elegir? ¿Por qué los ministros sí se pueden elegir y las ministras? ¿Por qué? ¿Y por qué los jueces y las juezas no? ¿Por qué los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral se pueden elegir y los magistrados federales no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? El Tribunal de Disciplina se puede elegir y los jueces y las juezas no. Pero ¿de dónde sacan esa atribución y esa discrecionalidad? Y que los defiendan es fuerte, no tienen facultades, no tiene ninguna facultad. Y yo no estoy diciendo más allá de lo que estoy expresando, valga la redundancia. Yo lo que estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. No estoy diciendo ninguna otra cosa, ¿eh? No estoy diciendo qué vamos a hacer todavía. Si ellos, por ejemplo, determinaran validar el proyecto de González Alcántara y Carrangal. No he dicho qué vamos a hacer en ese caso, porque no quiero especular. Lo sabrán en su momento. Así es, familia de Nota del Cambio. ¿Ustedes qué opinan de las increíbles respuestas que dio Noroña frente a los medios de comunicación? Norma Piña y 7 ministros más se sienten dueños de México y que se debe hacer lo que ellos decidan. Ahora, según se las dan de patriotas, cuando liberaron a delincuentes y siempre han estado en contra de lo que propone la Cuarta Transformación. Por esa actitud es que el pueblo mexicano los quiere fuera del Poder Judicial. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.